Entonces, el tema de hoy es el autoritarismo en Centroamérica, en el siglo XX, porque la verdad que hay mucho material por recorrer. Pero antes de entrar en materia, quiero que veamos qué es lo que dicen aquellos que han estudiado el autoritarismo en sistemas políticos alrededor del mundo, es decir, cuáles son las características que definen a un régimen como autoritario. Hay 6 puntos comunes. Uno, concentración de poder. Hay un solo líder o un pequeño grupo de líderes con la máxima autoridad política. Y son personas que no toleran las voces disidentes, que les molesta el que haya visiones diferentes. Son sistemas en que no hay contrapesos al poder del líder. Por ejemplo, no hay una Corte Suprema de Justicia independiente. Hay restricciones también a la legislatura, a los partidos políticos y a los grupos de interés. Generalmente el autoritarismo no se basa en una ideología elaborada. Es más, los líderes autoritarios pueden a veces cambiar de ideología. Y la legitimidad del régimen a menudo se basa más en el desempeño en cosas específicas que en principios democráticos. Entonces, estas son las características definitorias para que no nos confundamos con otros regímenes. Pero quiero empezar con un panorama general para toda Centroamérica. Y para eso voy a usar un cuadro que construyó Héctor Pérez Brignoli para la Historia General de Centroamérica, para el Atlas de la Historia de Centroamérica. Un libro muy bueno, pero difícil de conseguir. Y aquí tenemos a los 5 países de la antigua capitanía y con diferentes regímenes políticos. Todo lo que está en amarillo son los años en que ha habido dictadura civil. Lo que está en naranja son los años en que ha habido gobierno civil. Y lo que está en como en rosado es la dictadura militar. Entonces vemos ahí que los diferentes países han tenido como diferentes combinaciones. En Guatemala hasta 1945, y este cuadro es solo hasta 1945, que es cuando hubo un cambio importante en toda Centroamérica. Tenemos dictaduras civiles hasta 1931 y luego dictadura militar. Y vamos a entrar en detalles. En El Salvador también tenemos dictaduras civiles hasta 1931, luego dictadura militar. En Honduras un caso similar, con breves periodos de guerra civil, que son esos periodos con rayas. En Nicaragua, similar, pero la dictadura militar empezó un poco más tarde. Y Costa Rica es la excepción, un gobierno civil durante todo este periodo con una breve dictadura militar de 2 años en 1917. Es la famosa dictadura de Tinoco. El resto del siglo XX también tenemos largos periodos de dictadura. En Guatemala tenemos entre 1945 y 1954 un breve periodo de gobierno civil. Y ese es el periodo cuando estuvo de presidente no Bernardo Arévalo, sino que Juan José Arévalo, el papá de Bernardo, que está ahora de presidente, y Jacobo Arbenz, que fue lo que se llamó la primavera guatemalteca, una excepción muy interesante. Pero luego dictaduras militares y civiles hasta el año 90. En El Salvador tenemos el caso más homogéneo de toda Centroamérica, dictaduras militares hasta 1979. Y luego pues ya empieza el conflicto armado. En Honduras tenemos una combinación de gobiernos civiles y dictaduras militares. En Nicaragua tenemos también combinación de dictadura civil y dictadura militar. Y luego en Costa Rica tenemos todo el periodo de gobierno civil, siempre la gran excepción costarricense. Y en ese color como moradito tenemos en Nicaragua el periodo sandinista, que como sabemos pues evolucionó de una manera diferente y ahora tenemos la dictadura Ortega Murillo. Entonces lo que quiero mostrar con estos 2 cuadros es por un lado el predominio de gobiernos autoritarios en Centroamérica, pero por otro lado las diferentes modalidades que ha habido a través del tiempo. No es totalmente homogéneo.
Entre los dictadores más icónicos del siglo XX se encuentran los que normalmente mencionamos. Para Guatemala, Jorge Ubico, entre 1931 y 1944. En El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez, entre 1931 y 1944. Honduras, Tiburcio Carías, de 33 al 49. Y en Nicaragua, Anastasio Somoza. Estos son los icónicos. Y si se dan cuenta, todos entran en la misma época, alrededor de 1931. ¿Y por qué? Porque es una época de crisis económica, después de la Gran Depresión, que nos lleva a uno de los temas que son muy repetitivos en la historia de regímenes autoritarios, que cuando hay inestabilidad, cuando la gente se siente insegura, tiende a aceptar gobiernos autoritarios y le resulta más importante la seguridad, ya sea económica o física, que los derechos civiles y la democracia. Ahora, quiero pasar a detalles sobre El Salvador. Y es más o menos el sistema que voy a seguir a lo largo de la plática. Voy a mencionar todo el contexto centroamericano, pero voy a poner más énfasis en lo específico de El Salvador, pues porque el público es salvadoreño, todos ustedes son salvadoreños, y además en la escuela secundaria pues no se entra en gran detalle en esos temas. Entonces hoy voy a entrar en el detalle de los dictadores que hemos tenido en El Salvador durante el siglo XX. Y estos se dividen en tres subperiodos, digamos. Entre 1900 y 1913 tenemos los típicos oligarcas de principios de siglo. Y digo oligarcas porque, además de ser autoritarios, eran personas muy ricas. Y uno de sus objetivos era el defender su riqueza. Eso es un poco el régimen, la definición de los regímenes oligárquicos. Y hay una cierta diversidad entre ellos. Por ejemplo, el último fue Manuel Enrique Araujo, que fue un personaje más diferente, con más apertura a políticas sociales. Ahora si ven, todos tenían bigote, que era una de las características comunes a los gobernantes de la época. El siguiente grupo de mandatarios autoritarios en El Salvador pertenece al mismo grupo social, siempre son oligarcas, pero con la característica especial que todos eran de la misma familia. Ahí les pongo en recuadro anaranjado a Carlos Meléndez, Jorge Meléndez y la hermana de ellos, Leonor. Pero Leonor estaba casada con Alfonso Quiñones Molina, que se considera como pues parte de la dinastía. Entonces, estos señores gobernaron entre 1913 y 1927, la dinastía Meléndez Quiñones. Y a la derecha pongo dos figuras de transición. Pío Romero Bosque, que esperaban los Quiñones Meléndez que iba a seguir la tradición familiar, pero no la siguió. Él parece que era pariente lejano. Y debajo de él está Arturo Araujo, que fue un breve experimento democrático que no llegó a ningún lado, fue de un año. Y después de estos siguen hasta el conflicto armado realmente gobiernos militares. Gobiernos militares con características más o menos similares. El primero fue Maximiliano Hernández Martínez, que es el icónico de los gobernadores salvadoreños. Y él cae, sigue un interregno de tres mandatarios que los pongo ahí más chiquitos porque realmente no lograron imponer nada. Y luego siguen los del PRUD, dos gobernantes militares, Osorio y Lemus, un periodo breve a finales de 1960, 1961, donde hubo dos juntas, y luego los cuatro mandatarios militares del PCN, que llegan hasta Romero, que fue el último antes del golpe de Estado del 79, que marca pues el comienzo de esa época turbulenta que lleva al conflicto armado. Entonces tenemos que en El Salvador la gran mayoría del siglo XX fue de gobiernos autoritarios y luego pues un conflicto armado que por supuesto está relacionado con el fracaso de estos gobiernos autoritarios que no abrieron el espacio para la participación democrática. Entonces tenemos esta visión de una Centroamérica dominada
por mandatarios autoritarios. Ahora, el siguiente tema que quiero abordar son las tácticas que han usado estos gobiernos autoritarios en todo el mundo, pero que tiene características específicas en Centroamérica. Y son tácticas que ellos utilizaban para mantener el poder. Hay 4 principales tácticas, hay más, pero quiero destacar 4. Una es el control de la información. Los regímenes autoritarios son obsesivos con el control de la información. Por un lado, censura y por otro lado, instrumentos para manufacturar una verdad oficial. Es decir, hay que creer lo que ellos dicen, hay que ocultar todo lo negativo del régimen y para eso tienen que mantener el control de los medios y tienen que censurar cualquier crítica. El control de la información, la obsesión con la información es un elemento muy importante de los regímenes autoritarios. Por otro lado está la manipulación electoral. Con frecuencia estos regímenes tienen elecciones, pero no elecciones en las que no se sepa quién va a ser elegido. Siempre se sabe quién va a ser el sucesor o va a ser la misma persona. Pero resulta importante tener elecciones porque ayudan a dar legitimidad al régimen. Luego está la corrupción. Y esto implica no solo los actos de corrupción, sino que el eliminar todos los sistemas anticorrupción, todos los resguardos que hay para evitar la corrupción se van erosionando o se van desmantelando. Todas las instituciones independientes que buscan traer transparencia y llevar a juicio a quienes puedan cometer actos de corrupción, todo eso se desmantela. Y por último está la represión coercitiva, es decir, el uso de la fuerza o intimidación e inclusive espionaje para ver qué hace la oposición y para infundir miedo y para evitar que actúe la oposición. Entonces, el control de la información es uno de los principales instrumentos, una de las principales tácticas que usan los gobernantes autoritarios para mantenerse en el poder. Entonces, pasemos a la primera táctica. Como les dije, quiero dar ejemplos de toda Centroamérica, pero voy a compartir más detalle sobre lo que ha hecho el régimen autoritario o cada régimen autoritario en El Salvador, porque creo que les resultará más interesante. Y pues lo que les quiero mostrar es que aunque el objetivo sea controlar la información, pues hay diferentes formas de enfrentarse al problema. Y pues hay pequeñas variaciones a través del tiempo. El primer instrumento de los regímenes autoritarios es tener órganos de información totalmente controlados por el régimen. En los años 30, por ejemplo, el tener un periódico que pertenecía al gobierno y que daba la opinión del gobierno, pero que pretendía ser un periódico más. Se disfrazaban, por decirlo así, de un periódico regular, pero eran totalmente controlados por el régimen. Tiburcio Carías Andino, que es el que está arriba, tenía un periódico que se llamaba La Época. Maximiliano Hernández Martínez tenía un periódico que se llamaba El Diario Nuevo. Somoza tenía el periódico Novedades. Y Jorge Ubico en Guatemala tenía un periódico que se llamaba El Liberal Progresista. Es decir, esto es de cajón. Un régimen autoritario quiere controlar un periódico para transmitir su propia verdad. De paso, los Tinoco, que solo estuvieron 2 años en el gobierno en Costa Rica, también tuvieron su pequeño periódico. Ahora, además de propagar la verdad oficial con el periódico, hay que hacer esfuerzos, hay que tener mecanismos para evitar que hable la oposición, para que haya otras versiones alternativas de los hechos, de los acontecimientos. Y los primeros realmente en oficializar la censura y en institucionalizar la censura en El Salvador fueron los miembros de la dinastía Meléndez Quiñones.
Aquí les muestro una carta que me encontré en el Archivo Nacional, fechada en 1921. Después de que hubo una manifestación de señoras del mercado protestando por la política monetaria de Jorge Meléndez, hubo pues verdaderos motines en la calle, se declaró el estado de sitio y el gobierno decidió nombrar a un censor oficial como parte del nuevo régimen de estado de sitio. Y en 1921 nombraron a Arturo Ambrogi, el escritor Arturo Ambrogi. Algunos de ustedes conocerán su obra literaria, pero él también fue el censor oficial. Y dice ahí el nombramiento que le hace el ministro de Gobernación: se ha designado a usted para que ejerza la censura. Pues ya era una posición oficial, nombrado oficialmente por el ministro de Gobernación. El que llevó más lejos el control de la información por medio de la censura en El Salvador fue Maximiliano Hernández Martínez. A la izquierda les muestro una foto de uno de los periódicos independientes, el Diario de El Salvador, que era el principal periódico de la época. Y si ven arriba dice: el presidente Martínez dará todo su apoyo al estadio. Pero si ven, donde debería haber una foto o una noticia, hay un espacio en blanco. Eso es la forma en que el Diario de El Salvador le daba a entender al público que los habían censurado, que había algo que ellos querían decir, que no se los permitían decir, y lo habían quitado de la primera página. Y aquí les muestro un cuadro de los censores de prensa oficiales en El Salvador en los años 30. Este es un cuadro que construyó Walter Molina, un muchacho salvadoreño de la carrera de Historia, que luego ha terminado su doctorado en la UNAM, en México, y ha hecho un trabajo muy interesante sobre la censura en la época de Martínez. Y ve ahí todos los nombres de los censores de prensa oficiales que estaban nombrados por el régimen de Martínez para revisar de antemano lo que iban a decir los periódicos y decirles puede o no dar su opinión, puede o no publicar esta noticia. Pero este tipo de actividad no se limitaba a Martínez. Las dictaduras militares, que a veces eran un poco más flexibles de lo que fue Martínez, pero siempre usaban herramientas para controlar la información. Uno de ellos era intimidar a los periodistas. Aquí hay una nota de 1960 en que se ordena que se procese, que se lleve a juicio a un periodista que escribió una columna que había insultado a la Corte Suprema de Justicia, que no era una corte independiente ni mucho menos, era la corte del presidente Lemus. Pero al amenazar a los periodistas, al llevarlos a juicio, pues se le está intimidando, se le está invitando además a la autocensura, porque si la gente tiene miedo que lo van a llevar a juicio, entonces se pregunta a sí mismo: ¿debería yo decir esto o no? Y ese es el medio más eficiente realmente, más que la censura, la intimidación para provocar autocensura es lo que buscan los gobiernos autoritarios. Sí, es la censura que menos se nota, pero al amedrentar, al amenazar, al insultar a los periodistas, se les invita a la autocensura. Otra forma de manipular la información era el tipo de manipulación velada que se hacía controlando los anuncios en los periódicos. Generalmente para los periódicos una de las principales fuentes de ingreso son los anuncios que paga el gobierno. Pero si el gobierno les dice: si ustedes se porten mal, si ustedes dicen cosas que a mí no me gustan, voy a dejar de anunciar en el periódico, pues es otra forma de invitar a la autocensura. Y aquí les muestro uno de esos anuncios que se hacían en los años 70, 2 páginas completas en el periódico. Pues era una fuente de ingresos muy grande para los periódicos. Y el decir, pues no voy a publicar en su periódico, es una forma de amenazarlos económicamente. Otra forma de amenazar económicamente era prohibiendo la entrada de papel periódico o poniendo impuesto al papel periódico o a la tinta.
Hoy, por supuesto, con los periódicos virtuales, pues eso ya no es problema, ¿no? Todo lo que esté en la red, pues no necesita ni tinta ni papel. Pero era una presión económica en los periódicos. Otro aspecto en este afán de controlar la conversación, de manipular la información, era el uso de los sistemas más modernos de comunicaciones, fuera el que fuera. Cuando llegó la radio, se manipulaba la radio. Aquí les doy dos ejemplos. En el lado izquierdo es la Radio Nacional de El Salvador, que la introdujo el último miembro de la dinastía Meléndez Quiñones, Alfonso Quiñones Molina. Él introdujo la radio para su propaganda personal. A la derecha aparece Maximiliano Hernández Martínez hablando por radio. Él tenía un programa periódico semanal en el que daba su versión de los hechos. Y pues, ellos estaban usando el medio de comunicación más moderno. Ahora sería el Internet, por ejemplo, serían las redes sociales. Y aquí les muestro algo curioso. Esta es una foto de una de las primeras emisiones de la radio de Quiñones Molina. Pero miren cómo se llamaba la radio. Se llamaba AQM. Eran las iniciales de Alfonso Quiñones Molina. Este es un gobierno autoritario personalista. Todo lo bueno que pasaba en El Salvador se le debía a Alfonso Quiñones Molina. Pues es una forma de ensalzar la figura del líder autoritario. Otra forma de controlar la información era poner límites a la libre expresión. Y en El Salvador, durante casi todo el siglo XX, una forma de limitar a la oposición era etiquetarla de comunista. Y hasta en la Constitución había una prohibición. Miren las últimas dos líneas de la Constitución de 1950, que luego se usó también para la Constitución de 1962. Queda prohibida la propaganda de doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia. Por supuesto, ¿quién decidía qué doctrinas eran anárquicas o contrarias a la democracia? Pues eran los dictadores autoritarios. Cualquiera que decía algo que le molestara al régimen se le etiquetaba de anárquico, de contrario a la democracia, de comunista, y había el derecho pues de silenciarlo, inclusive de llevarlos a la cárcel. Una segunda táctica es el de la manipulación electoral. Se llevaban a cabo elecciones, pero por supuesto se trataba de controlar quién iba a ganar las elecciones. La primera forma de hacer esto era manipulando las constituciones, cambiando cualquier restricción constitucional que le pudiera estorbar a los líderes autoritarios. Y en este cuadro, que también viene del Atlas Histórico de Héctor Pérez Viñoli, les muestro todos los cambios constitucionales en Centroamérica en el siglo XX, y con una flecha roja he señalado todos aquellos que tienen que ver con asuntos electorales. En El Salvador se cambió la Constitución varias veces, el 39, el 44, el 62. En Guatemala el 35 y el 41, en Honduras el 36, en Nicaragua 4 veces, en Costa Rica una vez, pero siempre con el mismo propósito, ya sea permitir referéndums para seguir con el mismo mandatario, o permitir reelecciones que podía prohibir la Constitución, pero buscar mecanismos dentro de la Constitución para llevar a cabo reelecciones, o para que se elija un miembro del mismo grupo de poder, como ocurrió en 1962 en El Salvador. Ya se lo voy a mostrar. Pero aquí lo que les quiero mostrar es lo frecuente que es este mecanismo de hacerle cambios a la Constitución con fines autoritarios, con fines de prolongar la presencia en el poder del mismo grupo o del mismo individuo. Y siempre, pues, en masculino, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. Hasta la fecha, pues, en El Salvador todavía no ha habido mandataria mujer. Otra forma de manipulación electoral
es el fraude el día de las elecciones, es decir, irregularidades el día de las elecciones, cambios en las actas, cambios en los votos, todo tipo de irregularidades. Y aquí el documento que les quiero mostrar para enfatizar, para subrayar lo frecuente que era esto, es un documento que era secreto, pero ya ha sido desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia, que es un análisis de elecciones en lo que le llamaban antes el tercer mundo, los países no desarrollados, que incluía, por supuesto, a los países de Latinoamérica y en especial de Centroamérica. Y si ven, para cada país dan los años de las elecciones electorales, elecciones presidenciales, y señalan si eran elecciones libres o no. En El Salvador señalan como elecciones fraudulentas la del 77, la del 72, la del 62 y la del 56. Y cuando no hubo elecciones fraudulentas es porque hubo golpe de Estado. Como les dije, esto no incluye solamente a El Salvador, sino que también a los demás países de Centroamérica. El mismo ejercicio. Todas las elecciones del siglo XX y ver cuáles fueron fraudulentas y cuáles fueron golpe de Estado. Las que tienen cuadrito azul son con golpe de Estado y las que tienen cuadrito rojo son fraudulentas. Pues prácticamente todas las elecciones en Guatemala. Vamos a ver en Honduras, pues lo mismo. Elecciones fraudulentas o golpes de Estado. La diferencia en Honduras es que hubo más golpes de Estado que elecciones con fraude. Y en Nicaragua, las elecciones con fraude fueron la característica de los gobiernos de los Somoza, la dictadura de los Somoza. Los Somoza, de paso, a veces ponían a un presidente marioneta en el poder, pero siempre bajo su control. Y si ven, en 1956 no hubo cambio de gobierno debido a elección fraudulenta. Y lo que pasó es que al primer Somoza, Anastasio Somoza García, lo asesinaron. Entonces el cambio de poder fue porque lo asesinaron, pero lo sustituyó su hijo. Ahí también tenemos una dinastía. Anastasio Somoza García, el dictador icónico de Nicaragua, tuvo como sucesores a sus hijos Luis I y luego Anastasio, Tachito le decían. Vamos a entrar ahora en más detalles a la manipulación electoral en El Salvador. Pues aquí tenemos un cuadro que hice yo con un detalle más detallado de cómo han sido las elecciones presidenciales en El Salvador antes del conflicto armado durante el siglo XX. Si vemos, 7 de las elecciones en la columna 1 se llevaron a cabo bajo estado de sitio. Por supuesto, cuando hay estado de sitio, no hay garantías constitucionales y hay más posibilidad de irregularidades. En la columna 2 tenemos las elecciones en que hubo una candidatura única, es decir, no había dónde elegir, simplemente había el candidato oficial. Esto ocurrió en 8 ocasiones. Y cuando no había un candidato único, había candidatos que era una oposición meramente simbólica, que el candidato oficial se llevaba la vasta mayoría de votos. Y eso ocurrió en 5 ocasiones. Y puse los porcentajes para vean a qué me refiero. En 1906, el candidato oficial obtuvo 99.8% de los votos. En el 45, 99.7%. El 56, 95.2%. Luego tenemos en la columna 4 las ocasiones en que hubo fraude en el escrutinio a la hora de contar los votos. Y eso ocurrió en 8 ocasiones. Y luego en 2 ocasiones hubo reelección. Es decir, elecciones libres y elecciones como se supone que deben ser sin saber quién va a ser el próximo presidente, pues era prácticamente inexistente durante los regímenes autoritarios en El Salvador. Ahora, el caso de la reelección, pues es algo que les puede resultar interesante. El único que logró reelegirse realmente fue Maximiliano Hernández Martínez. Ahí tenemos su foto y las 2 elecciones
en que fue reelecto, en 1939 y en 1944. Y en ambos casos lo hizo cambiando la Constitución. Convocó una constituyente y las constituciones además no decían que se permitía la reelección, pero como la constituyente puede decidir cualquier cosa, los diputados de la constituyente en ambas ocasiones fueron los que decidieron que él iba a seguir siendo presidente. O sea que el 39 y el 44 no es que fuera el pueblo a votar, sino que simplemente votaron los diputados de la constituyente. Pero ahí les he puesto más fotos y ustedes me preguntarán por qué están ahí. Pues porque estos son otros mandatarios que de una forma u otra quisieron reelegirse y no les salió. Regalado quiso reelegirse Figueroa, Carlos Meléndez, pero no le salió por algún motivo. El que llegó más lejos, y puse la foto un poquito más grande porque llegó más lejos, es Alfonso Quijano Molina. Él tuvo toda una campaña de reelección y a última instancia, por presiones de Estados Unidos, ya no se presentó a la reelección. Y fue cuando puso a Pío Romero Bosque. Otra forma de manipulación electoral es el uso de fondos públicos. Un presidente pues tiene más acceso a los fondos públicos, o si no, puede garantizar a quien va a poner dinero para la campaña electoral para que usen sus fondos a sabiendas que la corrupción más adelante le va a permitir. Y este es un ejemplo de 1915, en el que un informe del representante de Estados Unidos le informa a su gobierno diciendo, pues seguro que tiene que ser reelecto este señor porque sus amigos han puesto tanto dinero en la campaña y la única forma de recuperar el dinero es por las oportunidades de corrupción que van a tener cuando lleguen al poder. O sea que la corrupción ya era algo que se esperaba. Y eso me lleva, por supuesto, al siguiente paso, la corrupción. La corrupción no es solamente el resultado de la falta de contrapesos, la falta de transparencia que permite que sean corruptos, sino que también es una táctica. El permitir la corrupción de los principales funcionarios del gobierno los convierte a todos en cómplices y les hace difícil no cumplir con las órdenes del jefe. Entonces es el corromper no solamente a las cabezas de gobierno, sino también a seguidores, es porque eso ayuda a perpetuar el régimen, porque todos son cómplices. Ahora bien, cuando hay prensa libre es más fácil detectar la corrupción, pero cuando no, generalmente la corrupción se descubre desde fuera. Y aquí les doy dos de los casos de corrupción más famosos del siglo XX. En Nicaragua, el mandatario Anastasio Somoza Debayle II era famosamente corrupto. Los Somoza terminaron siendo una de las familias más ricas de Centroamérica, si no la más rica, con todo el dinero que se robaron. Pero su corrupción fue revelada en unas columnas periodísticas en Estados Unidos en los años 70 y es de lo que ayudó a debilitar al régimen de Somoza. Un famoso periodista que se llamaba Jack Anderson reveló su corrupción. En Honduras, en la portada que tiene a la derecha, fue famosa la corrupción del presidente Sánchez Arellano, que tuvo un negocio con las compañías fruteras que se le llamó Banana Gate, que nuevamente fue revelado por la prensa extranjera y fue también que le costó la presidencia. Y es el mismo caso, que la prensa local, al estar censurada y al estar tan controlada por el gobierno, no podía revelar, y fue la prensa extranjera. Y esta es una de las ironías de la democracia, y lo hemos visto en El Salvador. Cuando hay prensa libre, tiene más facilidad para revelar casos de corrupción, y la gente termina creyendo que es la democracia donde hay más corrupción, y no es cierto. Lo que pasa es que es más fácil de detectar. Ahora pasemos a algunos casos de corrupción en El Salvador, que también fueron revelados cuando la gente ya no estaba en el poder. Aquí el primer caso que tenemos es el de Figueroa, la corrupción que tuvo lugar en 1907.
pero quien la reveló fue un periódico que se llamaba Vox Populi, en la época de Araujo. Como les dije, Araujo era bastante más liberal que los demás oligarcas de la época y permitía cierta libertad de prensa. Otra corrupción que tenemos aquí importante fue en 1925, pero esta vez la información que tengo es del representante de Estados Unidos. Y les traduzco aquí lo que se dice sobre la presidencia de Quiñones. Se me ha informado de manera fehaciente que toda la estructura de la administración, desde abajo, está plagada de corrupción y sobornos, en una escala y en una cantidad nunca antes conocidas aquí. El presidente, a veces en su propio nombre y a veces a través de amigos, íntimos o parientes, parece estar obteniendo una participación mayoritaria en muchas actividades de comercio y agricultura. Sí, el gobierno y principalmente Quiñones obtenían mordida de las principales obras públicas. Martínez tiene fama de haber sido muy honrado, pero cuando cayó Martínez y hubo más prensa libre, se empezó a hablar sobre la corrupción de su época. Aquí tenemos una publicación que dice: la administración de Martínez ha sido la más ladrona. Esto se empieza a saber por una prensa más libre, pero una de las ironías es que tuvo tanto control de la prensa por tanto tiempo que la gente cree lo que decía la prensa, que no hubo ninguna corrupción, pero no parece ser cierto. Hay otra táctica que usan los gobiernos autoritarios para dar la impresión de que son muy honestos, y es el acusar a sus antecesores de corrupción. Y esto es lo que hizo la Junta de Gobierno en 1948, cuando creó una ley de probidad y un tribunal de probidad para identificar políticos corruptos. Por supuesto, se identificaba a los políticos más molestos que podían hacer sombra, que posiblemente hayan sido corruptos también. Con esta ley de probidad, lo primero que se hizo fue acusar a los antecesores, que eran estos gobiernos más débiles y breves. Primero al de Osmin Aguirre y Salinas. La ley de probidad pues lo persiguió, y esta es una noticia en el periódico sobre los problemas que tenía Osmin Aguirre, y esta otra es del periódico oficial de la época de Osorio, que se llamaba El Salvador al Día, en el que se habla cómo se ha fijado una fianza para Castaneda Castro, que fue el presidente anterior, porque se le acusaba de corrupción. Por supuesto, a la hora de las horas, estos dos salieron libres y no les pasó nada, pero valía la pena la propaganda, porque al acusar a otros de corrupción, daba la impresión como que si la Junta iba a ser, y los militares de ese grupo iban a ser totalmente honrados, que no fue el caso. Esta corrupción se mantuvo en los gobiernos militares. Aquí tenemos una denuncia en la última época de los gobiernos militares, en 1976, que se decía que el presidente de la República y todos sus favoritos se enriquecen a la luz del día. El gobierno propicia la erección de grandes obras públicas de relativa significación económica, que dan oportunidad a contratos fraudulentos y comisiones ilegales y exageradas. Ejemplos típicos de lo anterior son la central azucarera del Valle del Jiboa y el aeropuerto internacional con la autopista de San Salvador a dicha terminal. Aquí lo que están diciendo es que estos gobiernos querían tener grandes proyectos de inversión, grandes contratos patrocinados por el gobierno, porque se podía sacar mordida. Ahora he dejado para el final una de las tácticas de los gobiernos autoritarios que generalmente se consideran la más importante, pero no es necesariamente la más importante, que es la violencia, la represión, la intimidación. Realmente son muy pocos los regímenes que se mantienen únicamente a punta de terror o de intimidación.
Pero lo que sí es que todos los regímenes quieren que se sepa que en caso necesario pueden recurrir a la violencia. Por eso es que en todos estos gobiernos autoritarios las inversiones en el ejército son muy altas. Y veamos algunos ejemplos. En Nicaragua todavía se conmemora la masacre de estudiantes de 1959. Y eso es lo importante, que se recuerda. Fue uno de estos acontecimientos violentos de la dinastía de los Somoza contra estudiantes. Y con frecuencia los estudiantes universitarios son de los principales blancos de ataques de los gobiernos autoritarios porque pues, los estudiantes autoritarios tienen más tendencia al pensamiento crítico, al idealismo, a cuestionar cosas y por eso pues, se les considera peligrosos. Entonces, una de las acciones de represión y de intimidación más famosas de los Somoza fue un ataque a estudiantes. Guatemala, la violencia fue un recurso usado con más frecuencia quizá que en el resto de los países de Centroamérica, sobre todo en la época de los 80, los gobiernos militares de los 80, que usaban la violencia particularmente contra grupos indígenas. Pues fue tanta la violencia que hay varios estudios estadísticos sobre la represión en Guatemala. Aquí les doy los datos entre 1980 y 1988. Y pues si se ven los datos aquí, los asesinatos mensuales eran cifras altísimas. Estamos hablando de 140 muertos al mes por culpa del gobierno autoritario guatemalteco en este periodo, sobre todo en grupos mayas y cachiqueles. En Honduras quiero compartir con ustedes otro dato interesante, que fue la violencia contra los salvadoreños en 1969, que eventualmente llevó a la guerra entre El Salvador y Honduras, también en la época del militar Sánchez Arellano. Aquí aparece a la izquierda una caricatura en un periódico hondureño de Honduras macheteando salvadoreños y a la derecha un ataque contra los salvadoreños. En Honduras no queremos guanacos. Pues no quiero yo pues inflamar tensiones entre El Salvador y Honduras, se lo muestro más bien como una tendencia que existe en los regímenes autoritarios de buscar a un grupo específico al que se puede considerar enemigo, al que se puede odiar con impunidad y al que se puede usar como ejemplo de lo que se puede lograr con la violencia del Estado. Es identificar al otro, al enemigo interno y autorizar a los demás a odiar es una táctica muy frecuente entre los gobiernos autoritarios. Pues tomando en cuenta las distancias es lo que hizo Hitler con los judíos, por ejemplo, el crear ese enemigo, o lo que se hacía también de odiar a los comunistas. Todo el que fuera comunista pues merecía cualquier tipo de violencia. Ahora voy a pasar algunos ejemplos en El Salvador y pues esta ya es la última etapa, que son quizá poco conocidos, pero todos tienen que ver con las diferentes etapas de gobiernos autoritarios en El Salvador. Aquí les muestro una foto de la manifestación de mujeres de Navidad de 1922. El gobierno de Jorge Meléndez atacó a una manifestación de mujeres que apoyaban al candidato de oposición que estaba presentándose a la candidatura presidencial en contra del doctor Quiñones Molina, que eventualmente fue el presidente. Pero fue algo brutal. La atacaron a las mujeres con machetazos, con ametralladoras, porque ellas lo que querían era un gobierno constitucional. Ellas defendían al Partido Constitucionalista porque ellas querían el voto femenino, era su principal causa. Y tenían vínculos con grupos feministas en Estados Unidos. Ellas estaban muy activas en el voto femenino. Pero el gobierno de Jorge Meléndez las atacó sin piedad y eso retrasó el movimiento feminista en El Salvador pues por décadas.
Otro caso paradigmático de la violencia del Estado autoritario en contra de la población fue, por supuesto, la represión del levantamiento de 1932, en que miles y miles de campesinos, muchos de ellos de los pueblos originarios, pues fueron asesinados en muy corto espacio de tiempo. Aquí les muestro una foto horrible realmente de los cuerpos tirados, asesinados por el gobierno. Ahora, como les dije también, los estudiantes son con frecuencia eh, blanco de los ataques de los gobiernos autoritarios. Después de las elecciones fraudulentas de 1972, en el periodo entre las elecciones y la subida al poder de Molina, el gobierno empezó a planear un ataque a la Universidad de El Salvador. Y aquí les muestro un informe de la Agencia Central de Inteligencia de la época, que ya está desclasificado, por supuesto, en el que se habla que el gobierno está haciendo preparativos para una posible intervención en la Universidad Nacional de El Salvador. Y eventualmente, pues, fue invadida la Universidad de El Salvador, fue ocupada por el gobierno. Y la universidad sacó este libro que está muy interesante, si lo pueden encontrar, se lo recomiendo, porque tiene mucho documento. Y muestran cómo al solo llegar al poder Molina, se congelaron los fondos de la universidad, empezaron a decir que había comunistas en la universidad, se decretó el cierre y eventualmente el rector tuvo que salir del país. Una represión contra los estudiantes. Más grave todavía fue la represión contra los estudiantes en 1975, porque esta vez hubo muertos. Durante las celebraciones del Miss Universo de Molina, los estudiantes protestaron y el gobierno salió a atacarlos en julio de 1975. Y hubo muertos y fue pues de una violencia que le demostraba a los estudiantes que no podían expresarse con libertad y que no se podía protestar con una iniciativa que muchos veían como un insulto, porque el gobierno estaba gastando muchísimo dinero en el certamen de Miss Universo, cuando en el país pues había mucha hambre. Y esta pues fue una época de gran violencia. Tanto es así pues que hay trabajos estadísticos sobre la violencia de los años 70, previo a el conflicto armado. Esta es una estadística que aparece en un trabajo de Ralph Speckler que recopiló figuras, cifras de López Vallecillos. Y ven ustedes cómo hubo múltiples asesinatos de parte de los cuerpos de seguridad. Es la columna más larga. Y la columna última es de masacres de campesinos. Entonces aquí es el número de masacres, no es el número de muertos, o sea que hubo muchísimos muertos. Es decir que ya en los años 70 los regímenes militares usaban la violencia con más frecuencia todavía que en los años anteriores. Entre los años 40 y los años 60 hubo menos violencia contra la población, pero siempre la hubo. Siempre fue una táctica de los gobiernos autoritarios. Entonces, quiero recapitular un poco sobre los sistemas de gobierno en Centroamérica. Si ustedes ven, aquí hay un gran contraste en la última columna, donde hubo gobiernos civiles democráticos en Costa Rica durante todo el periodo de la segunda mitad del siglo XX y el resto de Centroamérica. Y es un contraste en el que vale la pena reflexionar. Es un contraste que nos dice algo sobre los beneficios de la democracia. Gobiernos que no le ponen énfasis al ejército, que no tienen ejército, pueden dedicar ese dinero a escuelas, a maestros, a universidades. Es también sistemas políticos donde hay debates sobre las políticas públicas llevan a mejores decisiones y decisiones que mejoran
la calidad de vida de la mayoría de la población, porque la mayoría de la población participa para decir cuáles deben de ser las prioridades. Entonces, hay mucha pregunta sobre cuáles son los beneficios de la democracia y pues nosotros no hemos visto una democracia funcional que realmente nos haya traído muchos beneficios porque es una tarea de largo plazo. Pero yo creo que el contraste de Costa Rica con el resto de Centroamérica dice mucho sobre los que toman el camino a gobiernos autoritarios y los que toman el camino a la democracia. En el largo plazo, la situación económica es mejor, el bienestar de la población es mejor, los estándares educativos son mejores, los estándares de salud son mejores. Ahora quiero terminar con un testimonio de los años 20 de un escritor salvadoreño que se llamaba Manuel Quijano, que hablaba sobre lo que hacía el régimen autoritario sobre la población. Él escribía en un libro que se llamaba Dejado de las manos de Dios. La ley marcial permanente y la prensa amordazada. Nadie podía expresar su opinión sobre los acontecimientos actuales porque en cada casa, en cada oficina, en los tranvías, en teatros, iglesias y paseos públicos, se ejercía el espionaje hasta por estudiantes y académicos. Con estos procedimientos, indispensables a un gobierno que no cuenta con la opinión pública, la corrupción invade como una gangrena y mata la dignidad del ciudadano, que cansado de sufrir vejaciones, cuando no tiene la suficiente fuerza moral para resistir, claudica de una manera vergonzosa.